Mateo capítulo 5. Mateo 5, empezamos en el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Estamos con partes de todo pecado, de toda vanidad, que nos ayudes. Los fariseos, a quienes Cristo les dijo estas palabras, ellos conocían la enseñanza de los rabinos, de los maestros judíos. Les dice, oísteis que fue dicho por esos rabinos, ¿no? Dice, pero yo os digo. Cuando Cristo dice eso, pero yo os digo, acuérdense, él tenía 31 años. Era muy joven. Los rabinos judíos eran viejos, todos de barbas blancas. Y pensarían los judíos, ¿cómo este joven, Cristo, cómo este joven contradice a los ancianos? Este es un muchacho apenas y ellos son expertos. Pero Cristo, cuando dice, yo os digo, él conocía la verdadera interpretación de la Biblia porque él es su autor. Entonces los rabinos leían las escrituras, pero no las entendían. Es posible que una persona lea la Biblia y no la entienda. Pero Cristo les explica para que puedan entender. Los fariseos tenían la mentalidad de que el adulterio, para hacerlo, tenía que ser un adulterio físico. Pero Cristo les dice, el que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el adulterio no es nada más cosa de que tú vayas y tenga relaciones con aquella persona. El adulterio está aquí ya, en el corazón. Pero los fariseos se fijaban en lo externo, se fijaban en lo de afuera, no se fijaban en lo de adentro. Ese es el problema de las sectas, ese es el problema del arminianismo, del legalismo, que se fijan en lo externo. Pues como fulano ya no toma, como fulano ya no fuma, como ya no va a la fiesta, ya es cristiano. No, eso no garantiza nada. Está bien que no tomes, que no fumes, que no vayas a la fiesta, pero eso no quiere decir que ya por eso ya eres convertido. Los fariseos se fijaban en la letra, pero no se fijaban en el espíritu. Por eso Cristo les dijo, ustedes de labios me honran. Y ellos pensarían, nosotros de labios te honramos, a ti nunca te hemos honrado. Dice, no, me honran cuando van al templo, supuestamente, de labios. Pero fíjense, cuando Cristo dice, de labios me honran, está dando a entender que cuando ellos trataban de honrar a Jehová, lo estaban honrando a Él, a Jesús. O sea que esas palabras deben entender que Cristo es Jehová. Si el Espíritu Santo no nos ilumina para entender la Biblia, no la entenderemos. Hay un versículo, no lo apunté, que dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay personas que leen la Biblia para su mal. Que leen la Biblia y en lugar de ir avanzando en la obediencia, van avanzando hacia atrás en la desobediencia. Lo que tú lees, si no lo obedeces, eso que lees te va a condenar. ¿Para qué lees si no quieres obedecer? Los fariseos conocían la ley, pero no la obedecían. Ahora acuérdense del apóstol Pablo antes de ser convertido. Antes de ser convertido él era muy estudioso, pero no entendía las escrituras. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, ¿por qué? Porque ellos entendían una cosa y él entendía otra. Él entendía las cosas mal, pero él creía que los que las entendían mal eran los cristianos. Vean ustedes en Mateo, no miento, en Romanos 7. Mateo 7. Romanos 7, versículo 7.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, no, en ninguna manera. Y sigue diciendo Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vean lo que está diciendo Pablo, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Para que viéramos nuestro pecado. Pero vean lo que dice al final, 7:7. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Los mandamientos fueron dados para que viéramos nuestro pecado. Pero vean, el hecho de que nos diga la ley nuestro pecado no garantiza que vamos a dejar nuestro pecado. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes anda en malos pasos, anda haciendo cosas malas. ¿No saben ustedes que está mal lo que están haciendo? ¿Cómo no? Todos tenemos una conciencia. Si alguno de ustedes anda mintiendo, o robando, o en adulterio, o en envidias, en odios, en rencores, ustedes saben que están mal. Entonces, si saben que están mal, ¿por qué no dejan ese pecado? El hecho de saber que estamos mal no garantiza que vamos a dejar de estar mal. Hay algunos que tienen la creencia de que nunca debiéramos disciplinar a nuestros hijos. Dicen, no, a los niños no se les pega. Dice, habla con el niño, hazlo entender, dialoga con él. Pero si ustedes tienen un hijo que no quiere obedecer, y ya hablaron con él, ya lo hicieron razonar, hijo, a ver, quiero que me expliques. ¿Por qué no me quieres obedecer? Porque no quiero. Y hazlo como quieras, no te voy a obedecer. Ok, hijo, yo respeto tus razones. Son tan válidas como las mías. Pero yo quiero que me expliques, ¿por qué no? Pues porque no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues darle una nalgada, ¿cómo que vamos a hacer? Pues no, ya no hay otra salida más que esa. Pero hay algunos que piensan que simplemente con decirle al niño lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Eso es falso. Ustedes díganle a un niño, mira hijo, si mientes, te pego. Si robas, te pego. Si dices malas palabras, te pego. Si eres egoísta, rencoroso, te pego. Pues eso no garantiza que no va a hacer eso. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que hace el mandamiento? Exacerba el deseo. Ustedes díganle a un borracho, ¿sabes qué? Si sigues tomando, ¿te vas a ir al infierno? Va a decir, ok, voy al infierno, pero dispárame una. Para irme más contento, ¿no? ¿Sí? De nada sirve decirle a un borracho que si sigue tomando se va a ir al infierno. Eso no funciona. Nunca lo hagan. Háblenle del evangelio. No lo amenacen con el infierno. Si no sabe nada del pecado, ¿qué le van a hablar del infierno? El apóstol Pablo, antes de ser convertido, él era una buena persona. Él no se llevaría mal con nadie, no se pelearía con nadie. Y el hombre es un arminiano por naturaleza. El hombre dice, bueno, pues yo no soy malo, no robo, no mato, no adultero, yo no me meto en problemas con la gente. Pues si hay un infierno, el infierno no es para mí debe ser el cielo. El hombre por naturaleza cree que se va a salvar por sus obras. Entonces, cuando le hablamos a un pecador que la salvación es por gracia, no puede entender. ¿Por gracia? Ah, caray, ¿cómo es eso? La gente cree que va a ir al cielo por sus obras. Pero aceptar que la salvación no es por gracia es entender que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, y el hombre no quiere aceptar eso. Y es que el hombre, cuando mucho, estará dispuesto a tener una religión externa, una religión superficial, pero no una religión del corazón, una religión que le obligue a obedecer. Cristo les dijo a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, y les dijo, ustedes lavan el plato por fuera, pero no lo lavan por dentro. Si ustedes van a comer en un plato que está sucio, lavan el plato, lo lavan por fuera, ¿no lo van a lavar por dentro? No. ¿Cómo vas a comer en un plato sucio? Tienes que lavar el plato por fuera y por dentro también. Bueno, pues la religión te limpia por fuera. Ay, qué bonita persona, ya está leyendo la Biblia, ya no fuma, ya no toma. Sí, ya te limpiaste por fuera,
Pero por dentro, ¿cómo le vas a hacer para limpiarte por dentro? ¿Cómo vas a sacar de adentro los adulterios que tienes en tu cerebro, en tu corazón, los rencores, los malos pensamientos, las envidias, los egoísmos? ¿Cómo los sacas si están adentro? Vean en Lucas, en el capítulo 16:15. Entonces les dijo Cristo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿De qué está hablando aquí Cristo? Los fariseos eran alabados. Ay, qué bonitos fariseos, que ya son buenas personas, tienen una religión. Dice, la gente los alaba, pero delante de Dios dice, ustedes son una abominación. Imagínense una persona que va a su iglesia, se lleva su Biblia bajo el brazo y está cantando alabanzas a Dios en el culto. Y ese hombre llega a su casa y ni le habla a su esposa. Y ofende a sus hijos. ¿Se va a salvar esa persona porque fue al culto? Obviamente no. ¿De qué sirve que tenga una religión si maltrata a su pareja, maltrata a sus hijos? Su religión no le está sirviendo de nada. Cristo les decía a los fariseos hipócritas, eso es lo que eran. ¿Y saben por qué les decía? Porque Cristo conocía sus corazones. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a una persona hipócrita si no conocemos su corazón? Podemos decirle hipócrita a una persona que dice que es cristiana y hemos escuchado cómo se expresa, cómo actúa con su familia. Oye, pues yo he visto que tú sales con tu Biblia, yo he visto cómo pateas a tus hijos. ¿Qué clase de cristiano es ese que patea a sus hijos? Hay padres que patean a sus hijos en la calle, delante de la gente. ¡Wow! Estos versículos que acabamos de leer en Mateo nos hablan de la pecaminosidad del pecado. El pecado es una cosa terrible. Algunos tratan de explicar el pecado, ¿saben cómo? Psicológicamente. Los que creen en la teoría de la evolución, obviamente pues es imposible que crean acerca la enseñanza bíblica relacionada con el pecado. Hay personas que creen que el pecado era cosa de hace 2000 años, cuando Cristo vino. Que el pecado pues ya es algo anacrónico, algo anticuado, algo obsoleto. Ya que tienes tú que hablar ahora del pecado en estos tiempos. Y los arminianos, los que creen que se van a salvar por sus obras, ellos no hablan acerca del pecado, o minimizan esa doctrina. ¿Saben qué creen los sociólogos hoy día? Que la educación mejora a la gente. Dice, tendríamos un mejor país si la gente tuviera muchos estudios. Eso es falso. ¿Saben cuál es uno de los países donde hay más educación en el mundo? Estados Unidos. ¿Y saben dónde hay más pecado en el mundo? En Estados Unidos. O sea, el conocer las Escrituras no garantiza nada. No es la cultura la que mejora a los hombres. Hay personas que tienen su carrera y aún así se divorcian, y aún así son drogadictos, codiciosos, rencorosos, mentirosos, ladrones, no pagan sus impuestos. ¿De qué les sirve la cultura? ¿De qué les sirve haber terminado una profesión? Debemos entender la doctrina bíblica del pecado, porque si no la entendemos, no podemos evangelizar. Si no entendemos lo que el pecado es, no le pediremos perdón a Dios. Si no entendemos lo que el pecado es, no creeremos necesitar un Salvador. ¿Entienden ustedes por qué murió Cristo en la cruz? ¿Entienden ustedes por qué? ¿Se acuerdan que cuando yo lo iban a arrestar para llevarlo a la cruz, Cristo no permitió que sus discípulos lo defendieran? Pedro agarró una espada y dice, no, guarda esa espada. ¿Por qué no permitió que Pedro lo defendiera? Es más, Cristo pudo haberle hablado a los ángeles y llegan ahí 2, 3, acaban con todos. Se dejó arrestar porque quiso, se dejó matar porque quiso. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiéramos podido ser salvos. Era absolutamente indispensable que Cristo muriera.
¿Por qué murió Cristo en la cruz? Vean, esto no se puede entender a menos que entendamos la doctrina bíblica acerca del pecado. Cristo vino al mundo por el pecado humano. O sea, porque el pecado humano no tenía solución. Entonces Cristo vino a solucionar el problema que de otra manera no se hubiera podido solucionar. Ustedes se sientan a razonar con un alcohólico y le dicen, mira, si sigues tomando, tu matrimonio va a fracasar, tu familia va a terminar muy mal, tus hijos se van a desbalagar, te van a guardar rencor, no te conviene tomar. Díganme, ¿ese borracho no entiende eso? ¿Necesitamos decírselo para que lo entienda? No, él lo entiende. Ahora, un borracho toma, ¿por qué toma? Porque le gusta. Los fariseos sabían que estaban mal. Cuando Cristo les dijo hipócritas, inmediatamente trataron de matarlo. Bueno, lo intentaron en realidad muchas veces. Cuando Cristo les dijo hipócritas, ellos sabían que les estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿de qué servía que ellos supieran que eran hipócritas? Si de todos modos no dejaban de ser hipócritas. Hay matrimonios que tienen problemas, odios, rencores, quiero el divorcio. Y luego intervienen los papás, los abuelos y dicen, miren, no se divorcien, mejor ¿por qué no se sientan y dialogan? Pónganse a hablar. Eso no funciona. Hablar no sirve. ¿Qué es lo único que puede solucionar los problemas en un matrimonio? El Evangelio. Si no te arrepientes de tu pecado, tu matrimonio va a acabar mal. Conozco un muchacho que se separó de su esposa como 3 meses. Y el otro día me dijo muy contento, ¿qué crees, don Moy? Dice que ya voy a regresar con mi esposa. Le digo, qué bueno, me da gusto. Le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, si no buscas a Dios, tu matrimonio va a acabar muy mal. No, dice, pero es que ya hablamos, dice, ya razonamos, ya voy a volver con ella. Le digo, el problema está ahí todavía, le digo, no te engañes. Es más, si ahorita te separaste 3 meses, en el próximo pleito que tengas con ella se van a separar 3 años. Y se van a divorciar. Debemos ir a la raíz del problema. El problema no se soluciona dialogando, el problema es el pecado que tienes adentro. Si no solucionas ese problema, tu matrimonio va a acabar mal. Hubo años, hace muchos años, en que los estudiantes de secundaria, de prepa más bien, les hacían leer libros de filosofía, que los filósofos griegos, que los filósofos alemanes. Los, ¿cómo se llama? Los sociólogos saben mucho de eso, los educadores. Pero ¿saben ustedes qué lograron los filósofos griegos y los alemanes? Nada. A fin de cuentas, la filosofía no sirve para nada. Lo único que puede solucionar los problemas humanos es Cristo, el Evangelio de Cristo. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino a morir. Para solucionar el gran problema. Si Cristo no hubiera venido al mundo, ya desde cuándo nos hubiéramos comido unos a otros. ¿Por qué el Padre desamparó al Hijo? El Hijo estaba en la cruz y dijo, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó al Hijo porque si no lo hubiera desamparado, el pecado no se hubiera solucionado. Hay una parte donde ustedes pueden leer que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. ¿Por qué? Nicodemo no entendía eso, pero él era un maestro de Israel y no lo sabía. Si él, que era un maestro, no lo sabía, imagínense los demás. Para que ustedes sean salvos, ustedes necesitan nacer de nuevo. No basta con que vengan al culto, no basta con que lean la Biblia. Ustedes tienen que nacer de nuevo. ¿Y cómo podemos saber que tú ya naciste de nuevo? Si tú no tienes un corazón nuevo, tú no eres salvo. Vas a terminar mal si no te arrepientes. Cristo murió en la cruz para que pudiéramos ser reconciliados. Dios era el ofendido.
ofendimos a Dios por nuestro pecado. Entonces Cristo murió en la cruz para reconciliarnos. Pero los que confían en sus propias obras dicen, no, ¿qué reconciliar? Yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo hago mis oraciones, pues de seguro que yo me voy a ir al cielo. No confíes en nada que tú hagas. Si tú confías en tus esfuerzos y en tus méritos, entonces ¿para qué vino Cristo a la cruz? A morir en la cruz. Yo les decía hace un rato que no podemos evangelizar sin entender lo que es el pecado. Hay algunos que evangelizan, ¿saben cómo? Oye, Cristo te ama, eso no es evangelizar. Otros dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso tampoco es evangelizar. Hay otros que dicen, tengo un plan de 4 puntos para que tú seas salvo. Eso no es entender el evangelio, ni es entender lo que es el pecado. Cuando evangelicemos, necesitamos hablar de la ley. Vean, los inconversos están bajo la ley. Los que hemos creído en Cristo no. Ya no nos vamos a salvar guardando la ley. Nos salvamos por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero los inconversos están bajo la ley. Tienen la obligación de guardar la ley. Entonces, cuando ustedes evangelicen, háblenle a la gente de su pecado. Pero quieren que les diga algo. Hablarle a la gente de su pecado, para hacerlo se necesita valor. Porque ustedes corren el riesgo de que si le hablan a otro de su pecado, les digan, ¿y quién eres tú? ¿A poco tú no? ¿A poco tú no pecas? ¿A poco tú eres un santo? ¿A poco tú eres perfecto? Que me vienes a llamar la atención a mí. ¡Guau! Yo cuando era muchacho me gustaban las cervezas. Imagínense que yo tuviera un hijo borracho, gracias a Dios no lo tengo, pero que yo tuviera un hijo borracho que le dijera, hijo, ¿pero cómo voy a creer que tú andas tomando, hijo? Mira, malgastas el dinero y tus hijos no tienen ni comer porque tú andas gastándote el dinero en la copa. ¿Y usted quién es? ¿Qué? ¿A poco usted no tomó cuando era joven? Ay, sí, hijo, perdóname, ya no te vuelvo a decir nada. ¿No? Entonces diría yo, no, pues para no meterme en problemas, pues mejor no evangelizo, mejor me quedo callado y ya. Nosotros evangelizamos porque Dios nos ha perdonado. ¿Con qué cara evangelizamos si no hemos sido perdonados? Un creyente que ya entiende que ha sido perdonado, tiene que evangelizar. Es una orden. No, es que yo tengo que graduarme en teología. No. Ya te perdonó Dios, ya tienes que hablarles del evangelio. Lo que sepas, pues no vas a hablar de lo que no sepas. Cuando ustedes evangelicen, tienen que decirle a la gente acerca de su pecado. No les va a gustar, pero pues ni modo. Acuérdense cómo les hablaba Cristo a sus seguidores. Les dijo que la salvación era muy fácil. Por ejemplo, el joven rico. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Cristo cuando llegó aquel joven rico y hincó la rodilla? Maestro bueno, que te felicito, que sí, tú eres un gran maestro. ¿Qué le dijo Cristo? Le dio su regañada y su barrida. Ni entendía aquel joven rico. Y luego al doctor de la ley, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo le dijo el doctor de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Se acuerdan? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Se la puso fácil? Ya, pues tú ya es lo mismo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dice, órale, hazlo. ¿Quién puede hacer esto? Cristo se las ponía bien duras a los que le seguían. En una ocasión les dijo, si alguno no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a su hijo, no es digno de mí. ¡Wow! Debemos amar más a Cristo que a nuestra familia, más que a nuestros hijos. Dice, y el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Ser cristiano cuesta y cuesta mucho. Debemos decirles a las personas que evangelizamos que Dios odia el pecado, que Dios es santo y que si siguen con su actitud van a terminar muy mal. No vas a rendirme cuentas a mí, amigo. O sea, estoy evangelizando al borracho. No vas a rendirme cuentas a mí. ¿Yo quién soy para juzgarte? Tú le vas a rendir cuentas a un Dios santo. Así es como debemos evangelizar. Debemos hablarles de las consecuencias eternas del pecado. ¿Quién habló más del infierno que todos los apóstoles? Cristo. Cristo hablaba con amor, pues el que habló con tanto amor habló mucho acerca del infierno. Si una persona no conoce la ley, si una persona no oye hablar de la santidad de Dios, dice,
que tengo que acudir a Cristo. Y si estas personas no quieren acudir a Cristo, ¿cómo podrán ser salvas entonces? Debemos entender el pecado, lo que el pecado es, para que podamos entender qué es la santidad. Dice el autor de Hebreos que sin ella nadie verá al Señor. Pero ¿cómo puedes tú ser santo? Para que tú puedas ser santo, primero tienes que entender lo que el pecado es. La santidad no es algo externo, la santidad es algo interno. La santidad no es algo simplemente de conducta, no, la santidad es de adentro. Por ejemplo, hay algunos que creen que son santos, ¿saben por qué? Dicen, yo no pongo árbol de Navidad. Creen que se van a ir al cielo porque no ponen un árbol de Navidad. Háganme favor. Entonces, la persona que no pone árbol de Navidad, si ve a un cristiano poner árbol de Navidad, dice, ese se va a ir al infierno. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que se va a ir al infierno por poner un árbol de Navidad? Mejor quédate callado, porque no hay un versículo que lo diga. Si vas a visitar a un pariente y tiene un árbol de Navidad en su casa, ni le menciones el árbol. Si tú no quieres poner uno en tu casa, pues no lo pongas, pero que tienes que criticarlo porque él puso uno. Ni cooperaste para las esferas, pues, ¿para qué te enojas? ¿No? A Dios no solamente le importan nuestras acciones, le importan nuestros motivos y nuestros deseos. El pecado, la codicia, es algo interno. Vean, estábamos viendo en Romanos, vean Romanos capítulo 7. ¿Dónde es donde habla de la codicia aquí Pablo? Romanos 7. 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Vean, la codicia no es algo externo, la codicia es algo interno. O sea, si yo veo que pasa una persona codiciosa, por verla pasar yo no sé que sea codiciosa. O sea, la codicia no es algo que se vea, la codicia es algo que está acá adentro. Pero la codicia es pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice que es pecado. Entonces, codiciar no es un asunto de la conducta. Codiciar es algo de adentro, del corazón, es algo interno. Por eso Dios nos pide que debemos autoexaminarnos. No vaya a ser que nuestra fe no sea la fe verdadera. El hecho de que tú pertenezcas a una iglesia cristiana no garantiza que tú seas un cristiano verdadero. Los hipócritas temen al escrutinio, pero si somos sinceros debemos estar expuestos al escrutinio. Vamos a suponer, por ejemplo, que alguien se me para enfrente y que me dijera, oiga, pastor, a ver, ¿a poco usted, porque ya es pastor, ya tiene ganada la gloria? ¿Usted estás bien seguro que va a ir al cielo? ¿Qué le voy a contestar? Mira, si yo voy a ir al cielo, no voy a ir al cielo por ser pastor. No es porque yo tenga unos cuantos conocimientos, no. Eso no garantiza que por eso yo vaya a ser, no. Ni tampoco garantiza que yo vaya a ir al cielo porque pertenezco a esta iglesia, no. Todos los cristianos debemos estar expuestos al escrutinio. Si alguien duda de nuestra sinceridad, ok, a lo mejor estoy engañado, a ver, explícame tus razones. Si tú me demuestras que estoy equivocado bíblicamente, pues que Dios me dé la humildad suficiente para reconocer mi pecado y arrepentirme. Si no he sido salvo hasta hoy, pues me arrepiento y Dios me salva. ¿Para qué me pongo a discutir? No, que tú estás mal, que cómo te atreves a juzgarme si yo soy pastor. No, tienes todo tu derecho. Si estoy mal, a lo mejor ni cuenta me he dado, pues le pido perdón a Dios y ya Dios me perdona y ya soy salvo, ¿no? Pero enojarnos porque alguien nos cuestiona, pues no es razonable eso. Cuando entendemos esta doctrina del pecado, podemos entender que nadie puede librarnos del pecado, sino solamente Dios. Nadie puede ayudarnos en este punto. Hay un texto que dice que Cristo fue nuestro ayo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo quiere decir maestro, o sea, la ley nos enseñó el camino hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos hizo sentir incapaces de cumplirla. Entonces, Señor, no puedo obedecer tu palabra. Yo quiero, pero no puedo.
Entonces Dios nos muestra, ahí está Cristo, ahí está la solución. Ve a Él y ahí encuentras la salvación. La ley nos conduce a ver que solamente Cristo puede librarnos. Hay veces, hay ocasiones en que una persona puede sentirse tan pecadora que diga, para mí no hay salvación. He pecado tanto, he ofendido tanto a Dios, he hecho tanto daño con mi pecado, que no creo que Dios pueda perdonarme. Pues por mucho que hayas pecado, Dios puede perdonarte. Pero si no le pides perdón a Dios, pues ¿cómo te va a perdonar? ¿Saben qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos muestra que somos pecadores y que sin Cristo nada podemos hacer. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. Hay algunos que supuestamente evangelizan y le dicen a la gente, si tú te haces cristiano, vas a conocer la felicidad. Eso es evangelizar. Le vamos a decir a la gente, mira, si tú te haces de mi religión vas a ser feliz. No, tú no puedes hacer eso. Supongamos que ustedes tienen unos vecinos que tienen problemas matrimoniales, se pelean cada rato. Y vas y hablas con el marido y le dices, mira, si tú vas conmigo a la iglesia y te vuelves miembro de mi iglesia, te van a solucionar todos tus problemas con tu esposa. No, no te atrevas a decir eso. ¿No puedes garantizar eso? A lo mejor se convierte y se divorcia. ¿Cómo vas a garantizarle que se va a solucionar su problema? Pero entonces, ¿les diremos que se hagan de nuestra religión para que sean felices? No. ¿Cómo vamos a decirles eso? Al contrario, le vamos a decir, ¿sabes qué? Si tú te conviertes y te arrepientes de tu pecado, vas a tener problemas que ni tienes ahora. Vas a tener más problemas todavía. Debemos entender la doctrina del pecado. ¿Y saben qué? Que si la entendemos, eso nos enseñará a aborrecernos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Desde que teníamos uso de razón, lo ofendíamos. ¿Saben qué hace el Evangelio? ¿Saben qué hace la ley? Correctamente predicada, que somos miserables, y pobres, y desnudos, y en bancarrota, estamos perdidos. El Evangelio nos enseña a llorar, nos enseña a lamentar lo que hicimos. El otro día me dijo una persona, dice, oiga hermano, dice yo no me entiendo, dice, antes de creer en Cristo, dice, yo nunca lloré por nada, dice, nunca lloré, dice, y ahora lloro por todo. Le digo, es que Dios está haciendo la obra en usted, le digo. Pero ¿de qué serviría llorar e incluso lamentar lo que hicimos si no dejamos el pecado? Porque hay personas que lloran, pero no dejan su pecado. El asunto es que lo dejes. Y saben también qué hace el Evangelio, que nos da hambre y sed de justicia. Cuando entendemos que Cristo murió por nosotros, ya no queremos ofenderle. Señor, te ofendí muchos años, ya no quiero. Ya no quiero pecar contra ti. Y también, ¿saben qué nos hace ver? Que el amor de Dios para con nosotros es muy grande. ¿Nunca han sentido ustedes como que aman a Dios muy poco? ¿Quién amará a Cristo como se merece? ¿Ustedes creen que un hipócrita piensa en si ama a Cristo? Un hipócrita dice, no, yo estoy bien. Soy fiel a mi religión, cumplo con mis responsabilidades, con mis oraciones, con mis ofrendas, yo estoy bien. Pero los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes primitivos, ¿saben a qué estaban dispuestos? A morir por Cristo. Ellos se exponían a ser perseguidos, encarcelados y muertos. Ahora ya no es tan peligroso ser cristiano, pero en aquel tiempo sí era muy peligroso. Un cristiano puede caer en la tentación de menospreciar el amor de Cristo, olvidarse del amor de Cristo, de olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros, de enfriarnos, por estar metidos en el trabajo, en la educación de los hijos, las compras, las ventas. Pero si estamos pensando constantemente lo que Cristo hizo en la cruz, Dios nos ayudará a mantenernos humildes. Tan terrible es este problema del pecado, que Cristo tuvo que mandar a su Hijo al mundo para solucionarlo. Su Hijo único, que era santo y sin mancha, a morir en la cruz por nosotros pecadores,
¿Quién puede merecer eso? Entonces, no se puede entender el Evangelio, no hay evangelismo verdadero, no hay verdadera santidad, no se conoce el amor de Dios sin entender la doctrina del pecado. Pero vean ustedes lo que Cristo dice acerca del pecado. Aquí en nuestro texto, Cristo nos habla del pecado y cómo podemos librarnos. Vuelvan a su texto, Mateo 5:29. Por tanto, no ven el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vean cómo dice, si una persona mira a una mujer y la desea, dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema está dentro. Si tú miras a la mujer, el problema no está en la mirada. O sea, no es pecado que un hombre mire a una mujer bonita. El pecado es que empieces a pensar en ella. ¿Sí? Entonces los pensamientos viajan y vuelan, y cuando menos pensaste ya caíste en la trampa. Eso demuestra que el pecado lo tienes dentro. El problema no está en los ojos. Tan adúltero puede ser un hombre que tiene ojos como uno que no lo tiene. Un ciego puede ser igual de adúltero que uno que tiene ojos. El problema está dentro. Los pecados son síntomas de una enfermedad. ¿Qué son los síntomas? Ay, permítame. Tengo aquí un piquete, un dolor aquí muy fuerte. Yo puedo comprarme un medicamento para quitarme el dolor. ¿Pero qué me ganaría? Yo tengo que investigar qué me ocasiona ese dolor. O sea, el problema no es el síntoma, el problema es la enfermedad que está ahí. De nada sirve atacar el síntoma si no se ataca la enfermedad. Por eso los calmantes del dolor son muy engañosos. Hay personas que están, tome y tome calmantes para el dolor, y el problema que está dentro, ¿qué? ¿Ese no lo solucionas? Los pecados son el síntoma de una enfermedad que se llama pecado. El problema no son los pecados, es el pecado, lo que tienes adentro. Los síntomas no matan, lo que mata es la enfermedad. Entonces ataca la enfermedad. El problema no son los síntomas. Los síntomas te están diciendo, ahí hay peligro. Es como la luz amarilla. Ahí hay peligro. Hay personas que están muy achacosas, que tienen muchos síntomas, viven muchos años con sus síntomas. Pero hay personas que no tienen síntomas y ¡pum!, se enferman y se mueren. Enfermedades traidoras, enfermedades silenciosas. El problema es la enfermedad, no los síntomas. Entonces, aunque tú nunca hayas caído en adulterio, no significa que no seas adúltero. Tal vez no seas adúltero de hecho porque no te alcanza el dinero para irte con la muchacha, o porque eres un cobarde y te da pena decirle que se vaya contigo, pero eres un adúltero. O a lo mejor quisiste irte con ella, pero ella no quiso. De todos modos sale la misma, el problema está adentro. ¿Y saben desde cuándo empezó este problema? Desde Adán. El corazón nos engaña desde Adán. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios hizo pecador a Adán? No. La Biblia dice que Dios hizo perfecto a Adán. Pero entonces, si Dios lo hizo perfecto, ¿por qué desobedeció? Vean, los que creen en la teoría de la evolución no creen que Dios haya hecho al hombre perfecto. Los que creen en la teoría de la evolución creen que el hombre ha ido evolucionando, o sea, siendo perfeccionado. No, es al revés. Dios creó al hombre perfecto y ahora se ha ido desevolucionando. Es al revés. Vean, si es cierta la evolución y que Dios nos está evolucionando a través de la evolución, nos está perfeccionando, entonces no hay pecado, el pecado no existe. Entonces somos víctimas, no somos culpables, pero Dios dice que somos culpables. ¿Saben qué cosa es el pecado? Es como un cáncer. ¿Qué cosa es un cáncer? Un cáncer va a caer comiendo los tejidos internos,
Pero cuando empieza el cáncer, pues no se nota. Ya se nota el cáncer cuando ya empezó la labor destructora por dentro. Así es la codicia, así es la envidia, así es el odio, así es el adulterio, las quejas, la murmuración. Empiezan los pecados poco a poquito. ¿Saben ustedes cómo muchos divorcios? ¿Saben por qué se efectúan? ¿Por qué se realizan los divorcios? Porque el pecado no se ataca cuando debe ser atacado. O sea, el pecado va creciendo. Llega el momento que el pecado ya no tiene solución y sobreviene el divorcio. Debió de haberse enfrentado el pecado desde un principio. Entonces el problema, escuchen, no es tanto lo que hacemos. El problema es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores. Vean ustedes la astucia del pecado. Hacen sentir a la gente de que de que son buenos porque no han robado, porque no han matado, porque no han adulterado. El pecado los engaña y no se dan cuenta. Imagínense que un hombre va caminando por la calle y una muchacha le hace ojitos. Y le dice, él está pensando, híjole, aquí traigo dinero. Pues, ¿por qué no lo hago? Pues voy con ella y paso un buen rato y disfruto. Y luego dice, no, voy a enterar a mi esposa. Y luego el dinero que traigo aquí, pues lo quería para comprar eso. Y luego no compro, mi esposa me va a regañar. No, mejor no lo hago. Pues ya adulteraste. Ya adulteraste, aunque no lo hagas, ya adulteraste. De modo de que llegues a la casa y le digas a tu esposa, ¿qué crees, viejita? Tuve la tentación de caer con una muchacha, pero no caí. Mira, compré lo que iba a comprar. Te traje tu mandado. El pecado se esconde, el pecado es bien astuto. ¿Saben qué enseñaba Platón? Que cuando hablaba acerca del dualismo, dice, sí, has hecho algunas cosas malas, pero en el fondo eres bueno. Eso es lo que creen muchas personas. Sí, he hecho algunas cosas malas, pero en el fondo soy bueno. No, en el fondo, si has hecho cosas malas externamente, es que por dentro estás peor. No creas que por dentro estás bien. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado se mete por la mente. El problema no está tanto en los ojos. El hombre mira a la mujer, ahí no hay pecado todavía. No, el pecado se mete en la mente. El pecado empieza a través de una revista, a través de un libro, a través de la televisión, a través del internet. Y cuando menos te das cuenta, el pecado ya se te subió encima. ¿Y cómo te vas a zafar de eso? Pecas con tu mente, pecas con la imaginación, pecas con el corazón. ¿Y saben cómo se nota claramente esto, que los pecadores se excusan? Hay personas que tratan de cambiar y dicen, he tratado de cambiar, pero no puedo. Es que así soy yo. Es mi temperamento. Es de mi educación, pues mis papás no me educaron bien. Sí, le guardo rencor a mis papás, pero pues ellos tienen la culpa, se lo merecen. No me educaron bien, no me comprendieron, me golpeaban mucho cuando yo era niño. Entonces, así soy. Pues así tiene que aceptarme Dios. Y si no me acepta, pues peor para él. ¡Wow! ¿Hasta qué punto pudiera llegar una persona? Hay personas que pecan y pecan. Dicen, no, pero pues sí, lo ofendí, pero me ofendió primero. Sí, caí en la tentación, pero esa mujer me coqueteó, pues yo qué culpa tengo. ¿A quién le dan pan que llore? No, hombre, uno puede buscar pretextos para pecar, que olvídense. Vean ustedes cómo nos dice en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo es echado al infierno. Vean, el pecado te pervierte tanto que debieras preferir mejor sacarte el ojo o cortarte la mano, como dice en el 30, para no caer en el pecado. Ahora, si yo miro a una mujer y peco, ¿tiene la culpa mi ojo? No. El problema no está en mi ojo. El problema está dentro, en mi corazón. Y si yo con mi mano hice algo malo, le pegué a una persona y le tumbé los dientes, puse el ojo morado, el problema está en mi mano, me lo voy a cortar para que ya no sea yo agresivo. No, el problema está dentro.
La agresividad es algo del corazón. El pecado usa los instrumentos que Dios nos ha dado para hacer el bien. O sea, los ojos nos han sido dados para hacer el bien. Las manos nos han sido dadas para hacer el bien. Pero ¿saben qué pasa? Que usamos mal los ojos y usamos mal las manos. Pero esa no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Dios nos ha dado tal cosa como nuestros instintos. Es algo natural. Todo el mundo tiene instintos. Instinto de conservación, instinto de procreación, etcétera. Pero usamos mal esos instintos, se desbocan y cometemos locuras, pero la culpa no es de Dios, es culpa nuestra. ¿Saben qué es lo que hace el pecado? Todo lo enreda. Mis manos debieran ser de bendición, mis pies, mis oídos, pues esas cosas pueden usarse para lo malo. El problema está dentro. El pecado convierte lo bueno en malo. La ley es santa y es justa y es buena, dice Pablo. El problema no está en la Biblia, porque hay personas que le echan la culpa a la Biblia, hay personas que le echan la culpa a Dios. Los hombres aman lo prohibido. Los hombres pecan, aunque saben que es prohibido. ¿Por qué? Porque les gusta. Los legalistas se jactan de que guardan la ley. Es lo que hacen todos los sabáticos. Dicen que guardan la ley. ¿Saben qué? Los legalistas son los que menos guardan la ley. Supuestamente la honran y la deshonran. Hay un texto donde dice Pablo, todas las cosas son puras para los puros. Es cierto, todas las cosas son puras para los puros. Pero si nosotros no somos puros, entonces las cosas nos dañan. Vean, por ejemplo, el caso de los niños. Hay maestros en la secundaria y incluso en la primaria que le quieren dar a los niños educación sexual. ¿Es correcto que los maestros les enseñen educación sexual a los niños? No. ¿Quién debe enseñarle educación sexual a los niños? Sus padres. Son los responsables. ¿Por qué el gobierno tiene que educar a mis hijos? Y es por eso que hay muchos padres en Estados Unidos que mejor enseñan a ellos a sus hijos. Dicen, no, les entrego a mis hijos al gobierno y me les lava el cerebro. No, yo les voy a enseñar a mis hijos. En Estados Unidos se puede hacer y en México ya se puede hacer también. No es obligatorio que ustedes manden a sus hijos a la escuela. Imagínense que viniera uno de mis hijos. ¿Qué cree que me dijo el maestro acerca de las niñas? A ver, hijo, ¿qué te dijo? ¡Wow! Ah, pues que puedo comprarme unos condones, maestro, papá. Pues yo ya traigo aquí mi mochila, traigo un cargamento para cuando se ofrezca. ¡Wow! ¿Es lo que te enseñó el ingrato? No, hombre. La educación moderna pasa por alto el pecado. Los maestros que educan a nuestros hijos no son cristianos, les quieren meter ideas en la cabeza a nuestros hijos, pues nos los van a echar a perder lo que les enseñamos. Bueno, no estoy diciendo que sea pecado tampoco mandar a nuestros hijos a la escuela, pero debemos estar sobre de ellos, tratando de sacarles de la cabeza ideas negativas que les hayan metido en la escuela. La ley es santa y justa y buena, pero nuestros hijos no son ni santos, ni justos, ni buenos. Por último, vean ustedes que el pecado es destructor, porque vean cómo dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, dice. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que hace el pecado? Manda a la gente al infierno. El pecado conduce a la muerte, al sufrimiento, al tormento eterno. ¿Entienden ustedes por qué Dios odia el pecado? Yo les hablaba hace rato de los divorcios. ¿Saben por qué muchos divorcios terminan en eso? Pues por el pecado de los dos, o por el pecado de uno, que el otro no puede controlar. Por eso Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado. Porque, vean, Dios no pierde nada con nuestro pecado, pero Dios odia el pecado porque nos destruye a nosotros y porque es algo contrario a Él, a su santidad. Pecado es ofender a Dios, porque Él es nuestro creador, Él nos hizo. Pero ¿saben a qué vino Cristo al mundo? A deshacer el pecado. Ven en Hebreos 9. Hebreos 9, 26.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el inicio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre Cristo por el sacrificio de sí mismo, o sea, el sacrificio de su cuerpo en la cruz, dice. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para quitar de en medio el pecado. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Dice, de otra manera, ves en la consumación de los siglos para deshacimiento. Para deshacimiento. Cristo vino para deshacer el pecado, o sea, para destruirlo. O sea, el pecado, siendo tan destructivo, no tenía solución. Cristo vino para acabar con él. Nosotros no podemos acabar con el pecado. Nadie en este mundo podría haber acabado con el pecado, pero para eso vino Cristo. Cristo, que era santo y puro, tomó mi lugar. Entonces Cristo murió por mi pecado, no por el de él, porque él no lo tenía. ¿Por qué evangelizamos? Porque Cristo vino a deshacer el pecado. Le decimos al alcohólico, mira, tú has ofendido a un Dios santo. Por culpa de tu borrachera, ya destruiste tu familia, pero te tengo buenas noticias. Aunque tú destruiste a tu familia tomando, si tú te arrepientes, Dios te perdona. ¿Y qué me ganaría con que me perdonara Dios y ya destruía a mi familia? Pues ya la destruiste, pero vas a acabar destruyéndote a ti mismo también. No, arrepiéntete. Y aunque ya destruiste a tu familia, Dios puede perdonarte a ti. Podemos evangelizar a un hombre por muy bajo que haya caído. Les decimos a las personas que Cristo murió en lugar de los pecadores. Si tú te arrepientes, tú eres perdonado. Es increíble que pecados que merecen la muerte, que pecados que cometimos desde que éramos niños, desde que teníamos uso de razón, de repente le pedimos a Dios que nos perdone y nos perdona. Y tú puedes estar seguro de eso un día. Tú puedes llegar al día en que digas, ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado a mí? Estarás seguro de que Dios te perdonó, que así sea. Bueno.